Bienvenidos a la sesión de Quimimol, Química Fundamental de Virtuaedu, Gases. Vamos a hablar hoy de Charles, de Boyle y de Avogadro. Empezamos con 161, recordando que los gases que son elementos están en forma diatómica. Por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Los elementos están, los que son gaseosos, en estado en forma diatómica. Dos átomos de nitrógeno unidos, un triple enlace, el oxígeno con un doble enlace y el hidrógeno con un enlace simple. Un gas ocupa todo el volumen en el que se encuentra. Es una ley de la difusión que dice que un gas tiende a ocupar todo el volumen en el que se encuentra. ¿Qué factores influyen en un gas? Pues la presión, el volumen que ocupa, N, número de moles, cantidad de materia, y la temperatura. Un gas depende de estos cuatro factores: la presión, el volumen, número de moles y temperatura. Y la ley de los gases ideales nos relaciona estos cuatro factores: P por V, presión por volumen, igual a N, número de moles, por R, que es la constante de los gases ideales, por T, que es la temperatura en grados Kelvin. Esto está en Kelvin, N número de moles, y esto es la constante de los gases ideales. Constante de los gases ideales. ¿Por qué están relacionadas? Aquí vemos que si aumenta la presión de un gas, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. Aumenta la presión, tengo un cilindro con un émbolo. Si yo aumento la presión, el volumen del gas disminuye. ¿Qué pasa si aumento la temperatura? Si yo caliento esto, las moléculas se mueven con más energía y tienden a subir el émbolo, aumenta el volumen. O si el volumen está fijo, lo que entonces aumentará es la presión. ¿Y qué pasa si aumento el número de moles, la cantidad de materia? Pues también aumentará el volumen. Cuanto más materia tengo, más volumen ocupa el gas. Los gases incoloros tenemos los que hemos visto ya: el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno es incoloro, el monóxido de carbono, que no es un solo elemento, y el dióxido de carbono, por ejemplo, son incolores. Mientras que coloreados, por ejemplo, tendríamos el bromo, el cloro. Vamos a ver primero el cloro por orden: flúor, cloro, bromo, yodo, cloro, bromo y yodo. Estos tres son halógenos. Recordamos que van por orden: flúor, cloro, bromo y yodo. Estos dos en principio están como gas en estado natural. Este está como líquido, es de los pocos líquidos que hay en la tabla periódica, junto con el mercurio. Y el yodo, que está en principio estado sólido, lo que sublima muy fácilmente y pasa a gas. Entonces, en este gas coloreados, aquí no hemos puesto el color, esto sería amarillo verdoso, el cloro, el bromo sería rojizo y el yodo violeta. Lógicamente hemos hecho más tipos de gases que aparte de estos. ¿Cómo se mide la presión? Unidades de presión. La habitual de este siempre había sido la atmósfera, una atmósfera que son 760 milímetros de mercurio o 760 torricellis. Esto es la abreviatura de Torricelli. Esto equivale a 101,325 pascales, que es la unidad del sistema internacional, o 101,325 kilopascales. También recuerdo, una atmósfera pueden ser 1013 milibares, que sería esto de aquí. El 1013 faltarían 0,25 para ser exacto. O 1,01325 bares. El bar es la unidad del sistema internacional, pascal o bar. Un bar son 10 a la 5 pascales o 100 kilopascales. Kilos son 1000, 100.000, 10 a la 5 son 100.000, o sea que un bar son 100.000, que es esto de aquí. 100.000 pascales sería un bar. Vemos que no es exacto, una atmósfera no son 101.000, no 100.000, no coincide una atmósfera con un bar, sino que una atmósfera son 1013 milibares o 1,013 bares. Hay una pequeña diferencia entre la atmósfera y el bar de presión. Bueno, P por V igual a NRT. Esto hemos dicho que es la constante de los gases ideales. Vamos a ver que tenemos dos: 0,082 y, voy a ponerlo aquí, 0,082. Esto es cuando las unidades de presión son atmósferas y el volumen en litros. Esto en atmósferas y esto en litros. Esto es 0,082. Y el otro es 8,31, que entonces es kilojulios,
kilojulios, vamos a poner las unidades, kilojulio, Kelvin, mol, dividido, o Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1, y 0,082 es atmósferas litro por litro, grado Kelvin, mol. Esto propiamente está mal, atmósfera, litro arriba y abajo, igual que este Kelvin, mol. Y entonces cuando es 8,31, aquí hemos dicho cuando es 0,082 utilizo atmósferas y litros, mientras que el 8,31 utilizo kilopascales y litros. Podríamos utilizar equivalentes, pascuales, metro cúbico, etc. Pero lo más fácil será utilizar kilopascal por litro cuando utilicemos el 8,31. Ley de Boyle. La ley de Boyle dice que un mismo gas, presión por V igual a constante. Un gas, el producto presión por volumen es constante. Si los otros dos factores que influyen en los gases, que es el número de moles y la temperatura, permanecen igual, no varían. Aquí puede subir significa no varían. Tenemos aquí un émbolo y tengo una sustancia. Vamos a suponer que tengo aquí 5 litros de gas nitrógeno y una presión de 21,5 atmósferas. ¿Cuál será P por V? Es una constante. P por V será 5 por 21,5. ¿Qué pasa si yo cambio ahora aquí? P por V es constante significa presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Si cambio las condiciones de este gas, al principio tenía estas dos, 21,5 por 5, volumen. ¿Qué pasa si yo cambio y, por ejemplo, tengo 1,55 atmósferas en lugar de 21,5? ¿Cuál será el volumen final? Pues despejo esto, pasa dividiendo, me queda que el volumen final en esta caso sería 69,35 litros. Esto es coherente. Vamos a ver, aquí la presión ha disminuido mucho, el volumen aumenta. Presión y volumen, cuando la presión sube, el volumen baja. Aquí la presión ha bajado, el volumen sube. Aquí tenemos un caso concreto. Tenemos aquí dos pesas y aquí tiene una presión 2P. Y esto es un volumen. ¿Qué pasa si quito y pongo solo una pesa? Pues la presión es más pequeña y lo que hace es aumentar el volumen. Este sería más o menos 2V. 2P por V igual a un P por 2V. ¿Vale? En este caso, al reducir la presión a la mitad, el volumen pasa a ser el doble. ¿Qué dice la ley de Charles? La ley de Charles, con el Boyle, Marriott, la presión y el volumen con la temperatura constante, mientras que aquí es la presión constante no varía y el número de moles tampoco, y relaciona el volumen y la temperatura. Y ahora lo que es constante no es el producto, sino el cociente. Volumen inicial entre temperatura inicial de un gas, si yo varío una de las dos condiciones, el volumen varía también la temperatura. Vamos a suponer aquí que tenemos un globo de un volumen de 2,5 litros dentro de casa a 24 grados centígrados. ¿Qué pasa si lo saco fuera? Y fuera hay una temperatura de 5 grados centígrados. ¿Qué le pasará al globo? Pues volumen inicial 2,5 entre la temperatura inicial, que es 24. Aquí siempre con Kelvin, 273 más 24. Esto se da igual al volumen final, que es lo que quiero saber qué le pasa al globo, entre la temperatura final, que es 273 más 5 grados. En este caso, volumen final, despejamos y nos da 2,35 litros. ¿Qué ha pasado? La temperatura ha disminuido, las moléculas se mueven menos rápido, menos fuerza y el volumen disminuye, ¿vale? Ha pasado de 2,5 a 2,35. Y aquí tendría el caso al revés. Tengo un gas, una presión P y P. Aquí no varía la presión. Ahí tengo el volumen 1 y este es el volumen 2. Cuando yo caliento este gas, se mueven con más fuerza las moléculas, hacen más presión. Como la presión es la misma, lo que hace es subir el émbolo y lo que aumenta es el volumen. Si tengo el volumen fijado, aumenta la presión. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Esto es un cociente. Cuando O sube, si esto es una constante, si esto multiplico por 2, la temperatura también será por 2. Condiciones estándar de presión y temperatura. En inglés, Standard Temperature and Pressure. Condiciones estándar son 0 grados, que son 273 Kelvin, de temperatura, y de presión 1 bar. 1 bar hemos dicho que era 1 bar era 10 a la 5 pascales.
que no es exactamente una atmósfera. Tenemos entonces que un bar son 100 kilopascales o 10 a la 5 pascales. Antes se hablaba de condiciones normales de presión y temperatura y era una atmósfera. Como hay una pequeña diferencia entre el bar y la atmósfera, no es una atmósfera. Una atmósfera son 1013, 1,01325 bares. Una atmósfera. Entonces, si utilizamos una atmósfera o utilizamos un bar, pues hay una pequeña diferencia. Entonces, condiciones estándar, ahora se utiliza el 0 grados centígrados igual que antes, que son 273 Kelvin, y la presión de un bar o 100 kilopascales. Ley de Avogadro. Ley de Avogadro dice que todos los gases, hay una cosa que es el número Avogadro, que es el número del mol, todos los gases ocupan el mismo volumen sin N, P y T son iguales. O sea, da igual los gases, da igual el tipo de gas que sea, que todos ocupan el mismo volumen. La fórmula de los gases ideales, P por V igual en RT, no depende, no hay una fórmula para el hidrógeno, otra para el CO2, otra para el amoníaco, no. Todos los gases ocupan lo mismo, o dependen solo de la presión, del volumen, del número de moles y de la temperatura. Entonces, si dos gases tienen misma presión, volumen, temperatura y número y ocupan, si tienen P, V y T igual, tendrán el mismo número de moles. El mismo número de moles ocupará el mismo volumen a P y T iguales. P y T iguales. ¿Cuánto ocupa un mol de gas en estándar temperatura en preso, en condiciones estándar? En condiciones normales era 22,4 litros. En condiciones estándar, que no es exactamente igual porque no es una atmósfera, es 22,7 litros. ¿Vale? Podemos utilizar 22,4, 22,7 cuando es estándar. 22,4 sería con una atmósfera. Si ponemos una atmósfera, un mol de un gas ocupa 22,4 litros. Podríamos despejarlo de aquí. Presión, una atmósfera. Volumen, 22,4 litros. Número de moles, 1. R, como está en atmósferas, 0,082. Y la temperatura en Kelvin, como es 0 grados, 273. Comprobamos esto y veremos que efectivamente da esto. Una atmósfera, 22,4 litros. Un bar, o 100 kilopascales, 22,7 litros. Si en la reacción de formación del agua, que es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, para dar 2 de agua. ¿Cuánto ocupan 2 moles de hidrógeno? Suponemos que está a la misma presión que el oxígeno. Pues como hay 2 moles, el doble de moles, doble volumen. Esto ocupa 2V. Este ocupa un volumen. Si suponemos que es condiciones estándar, esto será 22,7 por 2, que es 45,4 litros. Y este será en cambio 22,7 litros. ¿Qué pasa cuando se forma agua? De 2 moles de este y 1 mol de este a 2 moles de agua. Los moles de agua con desgas ocupan lo mismo que el hidrógeno o que el oxígeno. Y como si hay 2 moles, ocupará el volumen de 2 moles, 45,4 litros. Vemos aquí que el volumen ha disminuido. Aquí hemos pasado de un volumen 45 más 22 a un volumen de solo 45. ¿Por qué? Porque tenía 3 moles y aquí tengo 2 moles de gas. Los moles se han agrupado, ocupan menos porque hay menos moles y me queda esto de aquí.